continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Y estamos en el camino hacia las fiestas. Ya dentro de 8 días es 14 de Aviv y vamos a comenzar a celebrar nuestras festividades. Entonces, es muy especial porque el Padre ha venido preparando a su pueblo, nos ha venido limpiando, santificando. A muchos también ha venido trayendo restauración, sanidad en el corazón, nueva esperanza, porque este mes es muy especial y este mes de Aviv, que es comienzo de año, el Padre a través de este mes, Él nuevamente trae un comienzo para su pueblo. Entonces, es muy hermoso poderlo celebrar hoy con ustedes, poder estar preparándonos para estas hermosas festividades. Y bueno, antes de comenzar vamos a colocar este tiempo, disponga su corazón, pidámosle mucho al Padre que Él sea hablando a nuestras vidas. Y aún usted allá detrás de su computadora, de su celular que nos está escuchando, también incline su rostro y vamos a pedirle al Padre que sea hoy hablando a nuestras vidas, trayendo aún libertad a través de su palabra. Amado Padre, Papito, te quiero dar muchas gracias. Gracias, papá, porque tú estás aquí con nosotros, Yahweh. Es un gozo, papá, es una alegría saber que tú estás en medio de tu pueblo, papá. Que tú estás en medio de todos aquellos que te buscamos, papá, con anhelo, con fervor. Que reconocemos nuestra necesidad de ti, papá. Por eso te quiero dar muchas gracias, amado Elohim. Gracias por escogernos, papá, y permitirnos hoy estar aquí contigo, celebrando, papá, este hermoso Shabbat, y con un corazón dispuesto, papá, que tú nos hables. Te pido, amado, que tú seas ministrando, Padre, nuestros corazones, nuestras vidas a través de tu palabra. Que no sean mis fuerzas, que no sea mi sabiduría humana, papá, sino que seas tú, Padre, llenando y colocando las palabras que anhelas hablar a tu pueblo, Padre. Te pido, por favor, que a través de tu palabra traigas libertad a nuestra vida y que todo aquello que ha impedido, Padre, que demos fruto y que seamos esa buena cosecha, esa buena tierra, Padre, tú lo quites. Y que por favor nos permita ser esa buena tierra, Padre. Santifica el corazón, Padre. Santifica cada uno de tus hijos, Padre. Hoy te lo pedimos a través de tu palabra. Hoy te entregamos este tiempo, amado, y nos gozamos porque ya viene pronto las festividades tuyas. Y nos regocijaremos en ti por todo lo que has hecho, papá. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach. Amén y amén. El tema de esta tarde es Bikurín, lo mejor del Padre. Esta mañana estuvimos hablando también de Bikurín, pero era lo mejor de mí para el Padre. Estuvimos hablando de la primicia, del Padre que anhela que nosotros le entreguemos como primicia, que no solamente es la parte financiera, porque muchas veces se malinterpreta las primicias como solamente traiga la plata, venga, tráigala aquí al altar, tráigala a las iglesias, pero solamente el Padre no se refiere a las primicias como eso. Eso es simplemente una parte. Realmente la primicia financiera es la gratitud que tú tienes hacia Él, pero lo que Él realmente anhela, hablamos esta mañana, era que entreguemos nuestros corazones, toda nuestra vida para el servicio de Él, que nuestro corazón esté alineado a lo que dice la Escritura, que realmente si queremos ver los cielos abiertos, necesitamos estar cumpliendo lo que dice la Escritura, porque normalmente se enseña que traiga la primicia y los cielos se le abrirán, traiga la primicia, su plata, y toda su vida le va a cambiar. Estoy haciendo un pequeño resumen para poder entrar en contexto del tema. Y se enseña eso. Traiga, y usted va a ser prosperado. Es un evangelio que se está escuchando por muchos lugares, sin decir religión esta o aquella. Realmente ese evangelio de prosperidad no mira qué tipo de denominación es. Entonces enseñan eso, pero realmente esta mañana aprendíamos que si queremos ver los cielos abiertos, necesitamos comenzar a andar en santidad. Necesitamos comenzar a andar conforme a todo lo que la Escritura nos dice. Dice Josué 1:8 que si guardamos, si estamos atentos a este libro de la ley, refiriéndose a toda la normativa que el Padre nos entregó, a las instrucciones, si estamos atentos a ellas para cumplirlas, guardarlas, ponerlas por obra, dice que
Él nos bendeciría y que nos iría bien en todas las cosas. Entonces aprendimos que no era simplemente que ustedes trajeran dinero, sino primero el Padre anhela que ustedes entreguen el corazón, que cada uno de nosotros entreguemos todo. Y cuando entregamos todo de parte nuestra, Él garantiza que los cielos se van a abrir. Porque así como prospera nuestra alma, así vamos a prosperar en todo. Entonces es un tiempo muy especial, donde el Padre anhela que demos todo de nosotros. Y eso no se le puede olvidar. Las primicias, esta mañana hablábamos, lo mejor de mí. Y tú tienes que tenerlo claro y cada vez que tú te acercas a Él, tienes que entregarle lo mejor. ¿Qué es lo mejor que hay en tu vida? Tú te tienes que preguntar, ¿qué es lo mejor que hay en ti? Y entrégaselo a Él. Porque muchas veces lo mejor de nosotros lo entregamos a otras cosas, ¿sí? De pronto a una carrera le metemos toda la energía, toda la disposición, trasnochamos, hacemos miles de cosas o aún en un trabajo y damos lo mejor de nosotros, nuestra juventud, nuestros mejores años, pero realmente el Padre está anhelando de nosotros que así como nos esforzamos, damos todo por las cosas de afuera, también demos todo por Él. Que así como nos trasnochamos por estudiar para cumplir con un trabajo en el colegio, así mismo deberíamos trasnocharnos para poder aprender de su escritura, que Él quiere para mi vida. Así como muchas veces nos demoramos hablando 1 o 2 horas con un amigo, así el Padre quiere que nosotros nos demoremos ese mismo tiempo, pero hablando con Él. Entonces el Padre quiere que nosotros demos lo mejor. Él anhela lo mejor de ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos enseñó a dar lo mejor. Él dio lo mejor para que nosotros estuviésemos acá. Y cuando Él dio lo mejor, estamos hablando de Yahshua. Él fue perfecto. Eso lo hemos venido hablando ya. Hoy es la tercera Shabbat consecutivo que hemos venido hablando de Él. Lo que Yahshua hizo por nosotros, entregó lo mejor. Y eso nunca se te olvide. Por eso lo bonito de las fiestas es que nos ayuda a recordar todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. ¿Sí? Porque Él sabía que nosotros somos desmemoriados. Y aún en la misma escritura nos dice, y le recordarás, y le recordarás. Y cada una de las fiestas nos enseña, ¿a qué? A recordar. Hijo, mira lo que he hecho, mira lo que di por ti. ¿Sí? Entonces, eso es lo hermoso del Padre, que nos dio todo. Lo entregó todo por ti, todo por mí. Y Él anhela lo mismo. Algo muy especial también que hablábamos esta mañana, era que en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, cuando comienza, después de que Yahshua les da la gran comisión a ellos y ellos comienzan a hacer la obra, algo muy hermoso que hablábamos era que ellos vendían todo aún para poder sustentar la obra. Dicen que unánimes juntos vendían todo lo que tenían para ayudar al hermano, para que ninguno tuviera escasez en sus hogares. Entonces, es mayor este tiempo. Hablábamos que antes estábamos sujetos a dar un diezmo, a dar una primicia, X cantidad, ¿sí? Pero ahora tenemos la libertad de dar aún mucho más. Tenemos la libertad que voluntariamente poder entregar aún de lo que más nos cueste. Y mira que aún eso lo enseñó Yahshua, porque Yahshua, cuando llegó el joven rico, él cumplía todo, ¿se acuerdan? Dijo, yo cumplo todo, honro a mis padres, hago todo lo que dice la Torá. Pero cuando Yahshua le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿sí? Entonces ahí como que él lo pensó y el corazón como que salió esa avaricia, salió ese amor al dinero y dijo, no, más bien me quedo con todo lo que tengo. Pero cuando Yahshua le estaba diciendo, vende todo lo que tienes, no le estaba diciendo, venda todo lo que tiene y démelo a mí, como vemos ahorita. Y he escuchado algunas personas que me decían eso, que muchas veces no creían en el Evangelio porque es que engañaron a un familiar, que le dijeron que vendiera y resulta que le robaron la platica. Realmente cuando Yahshua le estaba diciendo eso al joven rico no era para él, sino venda todo, ayude al pobre, déselo a ellos y sígame. Y ese fue el Evangelio que comenzamos a ver también en Hechos. Eso está en Hechos 2 para que ustedes lo estudien en sus casas. Ellos unánimes vendían todo. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta aquí en la tierra. Ellos sabían que todo lo que aquí en la tierra era efímero. Y por eso Yahshua cuando le decía a sus talmín, síganme, pero no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo ninguna guarida así como la tiene el zorro. ¿Sí? Si ustedes quieren seguirme, síganme. Y Él no nos estaba garantizando dinero ni riqueza. Pero algo que sí garantizaba era que tendríamos 100 veces más en su reino.
Entonces, el reino del Padre no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Y también nos enseñaba que cuando nos comenzamos a desprender de todo eso, el Padre también comienza a entregarnos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros menguemos para que Él crezca. Cuando nosotros comenzamos a menguar, ¿a qué menguamos, cierto? Uno pregunta, ¿qué mengo? Y nosotros hablábamos en Hamatsa, ¿a menguar a qué? A muchas cosas de la carne, a menguar a las pasiones, a los deseos, a la avaricia, al egoísmo, a la ira. El Padre nos habla, menguen a eso. Ustedes comienzan a menguar y el Espíritu va a comenzar a ser el primero en su vida. No que comience a crecer, porque realmente Él no da el Espíritu por medidas, ¿sí? Él no da el Espíritu por medidas, Él da su Espíritu y lo da total. Pero muchas veces no lo vemos en su totalidad, es porque hay carnalidad en nosotros. Y esa carnalidad lo que hace es hacerlo a Él a un lado. Entonces, Él lo entregó todo. Y a través de esta fiesta de Bikurim, Él también entrega todo. Y a través de Yahshua vamos a aprender que Él es la primicia. Así como nosotros nos esforzamos por traer lo mejor para Él, Él también se esforzó y dio lo mejor de Él para nosotros. Entonces, entrando ya en el tema, el Padre estableció un nuevo calendario para su pueblo escogido. Vamos a hacer un pequeño resumen, que inicia en Abid, o también como se le llama Nisan, que es este mes que estamos viviendo, que es el mes de la primavera, donde todo comienza a dar vida, donde todo comienza a dar un nuevo fruto. En este mes el Padre manda a celebrar las 3 primeras fiestas que Él estableció. El 14 de Nisan, que es dentro de 8 días, se celebra Pesach. Y ya sabemos todos qué se refiere Pesach. Pesach, hablamos de salvación, perdón, redención, justificación. El 15 de Nisan, que es la segunda fiesta, porque se celebran 3 fiestas seguidas, pero cada una representa algo diferente. El 15 de Nisan da inicio a Hag Hamatzot, que es la fiesta de panes sin levadura, el cual es un gran sábado. El primer día es un gran sábado o un chabatón, que también le llaman así. Esta fiesta es para Yahweh y dura 7 días, ¿sí? Y durante estos 7 días es donde nosotros comenzamos a sacar la levadura primero de nuestro corazón, y también tenemos que cumplir no comer levadura durante esa semana. Tenemos que hacer nuestras matzá. Entonces usted se va a meter a YouTube y va a averiguar cómo se hace la matzá, y usted en toda esa semanita va a hacer su matzá para guardar este mandamiento. Pero lo importante no es solamente comer la matzá, sino lo que hablábamos al comienzo, sacar la levadura del corazón y la levadura que pueda haber en nuestros hogares. Eso es lo más importante. El día siguiente al chabatón de la semana de panes sin levadura, se le llama la fiesta de las primicias. Esta fiesta la encontramos, para que ustedes lo anoten, Levítico 23, del 10 al 11. ¿Y qué es una primicia? Entonces, aquí vamos a comenzar a entender qué quiere decir una primicia y qué significa. Primicias en hebreo es Bikurim, por eso la fiesta se llama Bikurim o Habikurim, que es el primer fruto o el más temprano. En hebreo, Reshit, es el comienzo del fruto. Es una fruta selecta, es la primer fruta madura. Entonces vemos características de la primicia. Es el primer fruto. Entonces, cuando el Padre le estaba diciendo a su pueblo, era porque ellos eran agricultores. Y ellos, el sustento de ellos, ¿en qué estaba? En la tierra que Él les había entregado. Entonces, el Padre les estaba diciendo, cuando en este tiempo de primavera, la primer fruto que dé su cosecha, el primer fruto, el más temprano, tiene que ser el seleccionarlo para traerlo, llevárselo a Él. Tenía que ser la primer fruta madura, no podía ser una fruta verde, nada de eso. Tenía que ser un fruto que ya estuviese maduro. No era cualquier cosa que se llevaba, era lo mejor. Son ofrendas presentadas a nuestro Elohim como una señal de lealtad de parte del adorador. Entonces la primicia es una ofrenda que le damos a nuestro Padre como una señal de lealtad de parte de nosotros hacia Él. Entonces cuando nosotros le damos primicia, entonces le estamos diciendo que somos leales
de que así como Él nos da, nosotros somos leales y también le damos. Y a través, ahorita de lo mejor que el Padre nos dio, también Él mostró su lealtad con su pueblo, porque Él dio una promesa de restauración, una promesa de nuevamente restaurar a su pueblo, de volverlo a traer, de llamarlo de los 4 esquinas donde lo dispersó y volverlo a traer a Él. Entonces vemos también aún a través de esta primicia la lealtad de Él. La naturaleza de la ofrenda de las primicias se enfatiza en 2 palabras hebreas. La primera consistía en la parte de la cosecha que maduraba más temprano, que se llama bikurín, y la segunda en la más escogida, reshit. Entonces, la primera y escogida, ¿sí? No era que, ay, me fui por el campo y la primerita que vi la cogí y se la entregué, no. Iban por el campo, miraban lo mejor y lo escogían, ¿sí? Así como cuando uno escoge una ropa para colocarse, uno no se coloca cualquier cosa, ¿cierto? Si uno va, mira, y lo que más le guste a uno, muchas veces sin importar el costo uno lo compra. Asimismo la primicia, el Padre pedía que fuera escogida, que fuera lo mejor. La primicia tiene 3 características. La primera debe ser lo primero, segundo lo mejor y tercero lo escogido. Anoten estas 3 cositas. Debe ser lo primero, lo mejor y lo escogido. Y ya ahorita lo vamos a entender a través de Yahshua. La fiesta de las primicias se encuentra en Levítico 23, 9 al 14. Y vamos a leerlo, donde el Padre establece esta festividad. Levítico 23, 9, 14, para que lo busquemos. Como está escrito, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Y el día que la ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasadas con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino. La 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas frescas, hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es para vuestras edades, en donde quiera que habites. Levítico 23, 9, 14. La celebración se realizaba de la siguiente manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante de Yahweh. Esto debía hacerse el día después del Shabbatón. También debía presentarse las demás ofrendas que estaban prescritas junto con la gavilla, lo que acabamos de leer. Elohim mandó a su pueblo a que presentara una gavilla. Entonces aquí ya vemos que el Padre nos pide que una gavilla. Entonces la primicia estaba compuesta de una gavilla, de la cosecha, no algo que tuvieran guardado nada, sino era de la cosecha que el Padre les estaba entregando, tenían que guardar una gavilla. Eso lo leímos ahorita, Levítico 23:10. La palabra hebrea para gavilla es homer. Un homer se define como una medida de productos secos. Entonces es una parte de los productos secos con un contenido de 1/10 parte de un efa. La definición en la que se señala que un homer es la 10ª parte de un efa lo encontramos en Éxodo 16:36, para que lo anotemos. Ahí nos dice que la 10ª parte de un efa es un homer. Y un efa contiene 10 homer de grano. Entonces son 10 partes, era una medida que utilizaban ellos. La gavilla, que es un homer, esto significa, la gavilla significa estar atado. ¿Estar atado a qué? Primero, a Elohim
y también a una comunidad de creyentes. La gavilla era, cogían las espigas de cebada y las ataban, ¿sí? ¿Qué representa esto? Que nosotros tenemos que estar atados primeramente a nuestro Padre y también estar atado a nuestros hermanos. Por eso no es bueno que uno ande solo, ¿sí? Por eso una persona que anda solita como una isla, fácilmente el enemigo coge y le da 3 vueltas y la aleja. Por eso el Padre siempre decía, gavilla, sean gavilla. Me acuerdo mucho de una enseñanza que nos daba Mafe Díaz y nos decía que nosotros tenemos que ser gavilleros, o sea, andar juntos. Y cuando andamos juntos somos más fuertes, ¿sí? Podemos vencer las cosas que se levantan aún contra nuestra propia vida. La gavilla, cuando es cortada para ser presentada ante Elohim, representa que ha sido cortada del sistema de este mundo. Entonces, si nosotros somos esa gavilla, cuando el sembrador coge y la corta, el que hace la siega la corta, representa que hemos sido cortados del sistema de este mundo, que hemos sido circuncidados en nuestro corazón, que es una nueva criatura. Entonces, cuando somos esa gavilla, entonces significa que ya no somos parte de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de él. Significa que ya no pertenecemos y ya no hacemos las cosas de este mundo. Por eso Yahshua pedía algo muy especial por sus talmidín. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Entonces, cuando somos cortados del sistema de este mundo, somos guardados por nuestro Padre. Recordemos que Elohim ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén. Entonces, ellos tenían que ir, estuviesen donde estuviesen, en cualquier lugar del mundo, y aún así muchos hermanos judíos lo hacen. En 3 festividades especiales del año, ellos viajan a Jerusalén. Y viajaban para celebrar las fiestas. Primero, la de Pesach, segundo, la de Shavuot, y la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas de la cosecha. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué viajan 3 veces? Y es porque la tierra de Israel produce en el año 3 cosechas, no es solamente una. La primera cosecha, que es en Pesach, es la cosecha de la cebada, que es en este tiempo, lo que estamos casi a punto de entrar a celebrar. Pentecostés, como le llaman muchas veces, o Shavuot, es la cosecha del trigo. Y esa es la 4ª fiesta que nosotros celebramos, que esa es, apenas celebremos Bikurim, son 50 días después. Ambas fiestas se celebraban en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha, que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos Sukkot, que es la cosecha de las frutas. Entonces, al final del año, veíamos que había una cosecha de frutas. Todos los árboles producían, aún se recogía el vino, las uvas para el vino. Entonces hablábamos de 3 cosechas. Pero ¿qué significa la cosecha? ¿Sí? Para nosotros, porque nosotros no tenemos una tierra física en la cual sembramos, ni nosotros estamos recogiendo el trigo, ni nada de eso. Entonces, ¿cuál es la cosecha? La cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe y confianza, que ponen su emuná en el Mashiach Yahshua. Entonces, ¿qué es la cosecha? Las personas, nosotros, que estamos poniendo nuestra confianza en Yahshua, en lo que Él hizo, en lo que hemos venido aprendiendo, en que Él nos justificó, nos santificó, nos llamó para un propósito. Estamos colocando nuestra confianza en Él, que no es en nuestra capacidad humana, no es en lo que hagamos físicamente, sino es a través de Él. Él es el que nos justifica. Entonces, cuando estamos colocando nuestra emuná, nuestra plena confianza en Él, entonces hacemos parte de esa cosecha. Eso lo encontramos, para que ustedes lo estudien en la casa, cuando se refiere a que los creyentes son la cosecha, está en Marcos 4, 26, 29, también encontramos en Lucas 10, 1, 12, aún en Apocalipsis 14, del 14 al 16. Encontramos lo que significa la cosecha de creyentes. Por lo tanto, la gavilla es la primicia de los primeros frutos. Dado que la gavilla en la Torá representa una o varias personas. Entonces, la gavilla en la Torá puede ser varias personas, como lo hablábamos ahorita, o puede ser una sola persona, esa gavilla. Y eso lo encontramos en Génesis 37, 5 al 11. Vamos a leerlo.
Génesis 37, 5, 11. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oí ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos. Entonces, ¿estaban atando qué? Gavillas. En medio del campo. Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, espiritualmente, una gavilla representa a las personas que han aceptado a Mashiach en sus corazones. Entonces, aquí nos está, a través del sueño de José, vemos que esos manojos, esas gavillas, representaba ¿qué? Personas, gente. Y esa gente representa espiritualmente a los que han aceptado a Mashiach y están andando conforme a su voluntad. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y también el concepto de los primogénitos. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Las primicias eran santas ante Elohim, ante Yahweh. Cada primicia que se llevaba era santa para él. Por eso tenía que ser lo mejor. El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en la Torá. Por eso, cuando el pueblo salió de Egipto, el padre le dijo: de ahora en adelante, sus primogénitos, tanto de bestia, de animales, tanto de hombre, van a ser míos. Y también enseñó cómo restituir para rescatar el primogénito de hombre. Si ustedes lo recuerdan, hace poco hablamos de eso, que nosotros, que Yahshua pidió un cordero, ¿para qué? Para que ese cordero fuera el pago por el primogénito de cada uno de ellos. Pero el primogénito de animales y todo, ellos sí tenían que entregarlo. Entonces, para el pueblo de Israel, todos estos conceptos eran muy importantes y eran algo principal en la Torá. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, eran presentados ante Yahweh como primicia a él. Entonces, todos lo llevaban a él como primicia, de los animales, del campo. Entonces, ¿qué representa eso? Que todo, o sea, totalmente, realmente el pueblo, nosotros como hijos suyos tenemos que darlo todo, no solamente una parte, sino primogénitos, cada una de las áreas de nuestra vida tenemos que entregárselas a él como una primicia. El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era sacrificado, era hecho santo y presentado a Yahweh. Eso lo encontramos en Éxodo, en Shemot 13:2 y también en el 22:29. Éxodo 22:29. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados también a Yahweh ante su altar en alabanza y acción de gracias. Eso lo encontramos en Deuteronomio 26, del 1 al 11. El 17 de Nisan significa victoria y nos habla de resurrección y salvación. No se les olvide, la fiesta de Bikurim, que es el 17, representa victoria, resurrección y salvación. Y vamos a ver qué significa el número 17. Lo dividimos en dos números, que es el 7 y el 10. El 7 significa perfección espiritual. El número 10 es el número ordinal de perfección. O sea, el número ordinal de perfección también. Tanto el 7 como el 10 representan perfección. Y mira lo que significan juntos. Juntos son el número de perfecto orden espiritual. ¿Sí? Perfecto orden espiritual. Entonces, la Escritura nos dice que a través de un hombre, que es Adán, entró el pecado y la muerte. A través de Adán, ¿qué entró? Pecado y la muerte. Pero hablamos aquí de la muerte espiritual, porque Adán comió el fruto que el Padre dijo que no comiera, pero físicamente él no murió. Él murió fue espiritualmente. Y a través de Yahshua, él venció el pecado y la muerte. O sea, las mismas puertas que Adán abrió, Yahshua vino y las cerró.
colocó todo en un orden nuevamente, trajo nuevamente orden espiritual. Entonces, la fiesta de Bikurim nos enseña que Yahshua, al resucitar, porque si Él simplemente fuera sido sacrificado, lo que hemos aprendido de Pesaj, que nos santificó, pero si todo se fuera quedado ahí, la obra fuera quedado incompleta, ¿sí? Fuera sido un sacrificio más. Pero lo hermoso y lo perfecto del Padre es que no solamente el sacrificio, sino que ese sacrificio que Yahshua resucitó. Y cuando resucita, vence la muerte, vence el pecado. Cuando resucita, Él trae orden espiritual, ¿sí? Pero orden espiritual ¿a quién? A los que le estamos siguiendo. Él nuevamente y pone orden espiritualmente en nuestras vidas. Entonces mira lo hermoso que representa el 17 de Nisan, lo que significa Bikurim, orden espiritual para nuestras vidas. Lo que por Adán, el desorden espiritual que vino por Adán, Yahshua viene y lo ordena a través de su sacrificio. Por eso Él es todo en nuestras vidas y Él cumplió todo. Yahshua es la primicia de la cosecha. Entonces recordemos, la cosecha, personas, creyentes que le están siguiendo a Él. Entonces Yahshua es la primicia de toda la cosecha, de todos nosotros los creyentes. Él es la primicia, Él es el primero. La primicia tiene 3 características, ¿recuerdan? Que ustedes lo anotaron. Que debe ser lo primero. Y vamos a Juan 1, donde nos habla que Yahshua era el primero. Juan 1:1 nos dice, en el principio era la palabra. En otras versiones dice, era el verbo. En otras versiones dice, era la Torá. Pero realmente sabemos que estamos hablando de Yahshua. En el principio era Yahshua, porque Él es la Torá viviente. Y la palabra era con Yahweh. Y la palabra de Yahweh, y la palabra era con Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Entonces, Yahshua, ¿por qué es la gavilla? Porque Él es el primero. Él estaba antes de la fundación del mundo. Entonces, Él era el primero, Él es el primero. La segunda característica de la gavilla, lo mejor. ¿Por qué Yahshua fue lo mejor? Primera de Pedro 2. Yahshua no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Entonces vemos que Él fue perfecto. Nadie lo podía él redarguir de pecado. Él le decía a los que lo perseguían, ¿ustedes me redarguyen a mí de pecado? ¿Por qué? Porque Él tenía esa seguridad, porque Él era perfecto. Nunca pecó, nunca engañaba a nadie. Entonces cumplió que era el primero, cumplió que era el mejor, lo mejor, y lo escogido. Y vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1:20 nos dice, Yahshua había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Entonces, Él vino en estos tiempos para bien nuestro. Entonces, Él fue el escogido ¿para qué? Como el sacrificio. Entonces, cumplió todo, ¿cierto? El primero, perfecto, lo mejor, lo escogido ¿para qué? Para sacrificio por nuestra salvación. Yahshua es el primogénito, el primero, lo escogido. Es el preeminente. Él es tanto el primogénito de Elohim como la primicia para Elohim. Yahshua es la gavilla de los primeros frutos. Él es la gavilla, Él fue el primero de todos nosotros. Por eso Él resucitó y se presentó como ese primer fruto. Y algo muy, muy especial es que cuando se presentaba la gavilla, los primeros frutos, y la persona estaba andando en integridad, cumpliendo mandamientos, el dar esa primicia garantizaba que la cosecha iba a ser buena, que no iban a faltar las lluvias sobre su tierra. Iba a garantizar que iba a haber un fruto sobre cada una de estas tierras. Entonces, cuando la gavilla era perfecta, era dada con un corazón íntegro, garantizaba todo esto. Y vemos que Yahshua cumplió todo esto. Y cuando Él se presenta como esa primicia, Él estaba garantizando una cosecha. Él estaba garantizando que la tierra iba a producir buen fruto y estaba garantizando que las lluvias no iban a faltar sobre todos aquellos que estuvieran andando conforme a lo que Él estableció en su escritura. Dice, vamos a 1 Corintios 15. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que ahorita le hablábamos, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach las primicias, luego los que son de Mashiach en su segunda venida. 1 Corintios 15. Entonces Mashiach nos garantizó ¿qué? Una resurrección. Una resurrección en él. Cuando Él venga, si nosotros hemos muerto, dice aquí la Escritura que nosotros vamos a resucitar. Él primero nos dio el ejemplo, ¿cierto? Él tenía que resucitar también para que nosotros entendiéramos que sí existía la resurrección, que era verdad y que realmente existía la vida eterna. Entonces Él por eso es el primero que resucita. Y cuando nosotros creemos en Él, tenemos la garantía de que vamos a ser resucitados cuando Él venga. Vamos a ser los primeros resucitados. ¿Para qué? Para salvación, no para juicio, no para condenación, sino para estar eternamente con Él. La fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Yahshua. Entonces esta fiesta de Bikurim, que es la primicia, es una profecía que se cumplió. Yahshua profetizó que resucitaría en 3 días y en 3 noches, luego de haber sido crucificado en el madero. Eso lo encontramos en Mateo 12, 38, 40, donde Él dice que la única que ellos pedían señal en ese tiempo, las personas que lo rodeaban le pedían señal, y le decía, la única señal que les será dada es la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la boca del pez. Y Él decía, así mismo va a pasar conmigo, y estaba hablando de ¿qué? De la muerte y la resurrección de Él mismo. En el Tanakh, o como le llaman muchas veces en el Antiguo Testamento, ya había aparecido la sombra y la figura de este gran acontecimiento, que Él iba a tomar el lugar y que Él iba a resucitar. Eso lo encontramos en Bereshit 22, 1, 6, para que lo estudien. En Éxodo 3, 18, también lo encontramos en Jonás, lo que hablábamos ahorita, 1, 7, y en el capítulo 2, del 1 al 2. Dado que Yahshua fue crucificado en el madero, el día de la Pascua, fue crucificado en Pesach, el 14 de Nisan, y resucitó de los muertos 3 días y 3 noches luego de haber sido muerto. Se puede afirmar que Yahshua resucitó el 17 de Nisan, el día de la fiesta de las primicias. Vamos ahora a Juan 12, 24. Juan 12, 24. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, en Pesach él muere, y era necesario que él, como ese grano de trigo, muriera, cayera en tierra, muriera y produjera fruto, ¿sí? Y ese fruto que él produjo fuimos nosotros. Cuando nosotros comenzamos a creer, a confiar, ese fruto eres tú. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el fruto de Yahshua. Sí, nosotros no estamos aquí por casualidad. Porque si fuera sido por los primeros escogidos, por el pueblo de Judá, nosotros no estaríamos conociendo estas verdades. ¿Sí? Porque ellos se cerraron allá, solamente ellos, y se olvidaron muchos. Tal vez algunos sí predicaron, tal vez, no lo sé. Pero muchos de ellos se olvidaron de hacer la gran comisión, de ir por sus hermanos. Entonces Yahshua tuvo que venir, morir, ¿para qué? Para traer ese fruto, que éramos nosotros. A través de Él es que nosotros, que antes éramos gentiles, ahora nos podemos llamar pueblo, hijos, por causa de Él. Nosotros somos ese fruto de Él. Yahshua al resucitar y presentarse como primicia, estaba garantizando una cosecha de personas. Y vamos a Juan 4, 38. Ya se les decía a sus talmidim. Juan 4, 35, perdón. ¿No decís vosotros, todavía falta 4 meses y después viene la siega?
He aquí, yo os digo, alza vuestros ojos y ved, los campos ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Hablando de quién? De él mismo. Él recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces ya eso les decía, ya está lista la cosecha, ¿sí? Ya las personas, cuando hablamos de cosecha, recuerden, personas ya están listas, ya muchas personas están listas y están esperando que vaya ese segador por ellas. Y aquí Yahshua nos dice, yo los he enviado a ustedes para que entren en este trabajo. Si usted se preguntaba cuál es mi propósito en esta vida, entrar en este trabajo. Mira lo que dice el 38. Yo os envié a segar, a recoger ese fruto, a recoger esa cosecha. Lo que no habéis trabajado, otros lo han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa labor, en ese trabajo que él comenzó. La hoz ya está puesta a las hachas de los árboles. La cosecha que somos nosotros ya está lista para ser recogida. El sembrador, nuestro Elohim, nos cortará de este mundo y nos recogerá para su reino. Él también cortará la cizaña junto con el trigo y se separará el uno del otro. Él hará diferencia entre aquellos que son sus hijos y los que no lo son. Aún en estos tiempos, aunque el mundo pase por dificultades, aunque el mundo pase por juicios por causa de su desobediencia, Él nos cuidará a nosotros. Entonces el Padre aún Él garantiza que va a hacer diferencia entre su pueblo y los que no han querido ser su pueblo, ¿sí? Por eso le digo, los que no han querido, porque ciertamente el Padre a todos les da oportunidad. Así como nos la da a nosotros, Él a todas las personas le da la oportunidad de que se arrepientan. Pero Él va a hacer diferencia, así como el trigo y la cizaña. Son cortados al mismo tiempo, pero Él hace diferencia. A unos acá y a otros acá. Y Él nos cuida. Entonces en esos tiempos tan difíciles que se están viendo, ¿cómo nos vamos a sustentar nosotros? Si el mundo pasa por calamidades, si el mundo pasa por escasez, nosotros tenemos que tener una fe aún mayor. ¿Por qué? Porque aquí el Padre nos está diciendo que Él va a hacer diferencia, ¿sí? En el mundo pueden que corran como locos para conseguir muchas cosas, pero cuando confiamos en Él, en todo lo que Yahshua ha hecho en nuestra vida, en lo que hemos aprendido de Pésalo, de Bicurín, Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Entonces, Él hace diferencia. Por eso es tan importante mantenernos, ¿qué? En integridad, derechito, andando derechito con Él, porque vienen tiempos difíciles. Y si queremos librarnos de eso, andemos conforme a lo que Él dice. Es preferible sufrir un poquitico por cumplir la verdad y no sufrir de una manera eterna por no hacerle caso a lo que está aquí escrito. Es mejor unos poquitos años, porque aún así sea un niño, sea un joven, 30, 50, 60 años que aún le queden por delante, eso es poco comparado con una vida eterna sin Él, de sufrimiento. Entonces es mejor aguantar. Y el Padre nos está llamando a eso también, ¿a qué? A ser fuertes, a aguantar. Y en este tiempo sí que necesitamos que nuestros hijos aprendan a ser fuertes. Tenemos que formar una generación, ¿qué? Fuerte, una generación que no se doblegue por nada, una generación que no llore por cualquier bobadita, ay, me regañaron, lloré. No, tenemos que formarlos como una generación fuerte, que no se venza ante la tentación, que no se venza ante las pruebas que le presentan los colegios, sino que tengan una identidad. Pero eso lo comenzamos a hacer nosotros como padres. Si ellos ven el ejemplo de nosotros, ellos van a comenzar a seguirlo. Entonces no se nos olvide, si queremos lo mejor para nuestros hijos, demos ejemplo, coloquémosles un buen estándar para que ellos sigan. Si nuestro estándar es bajito, nuestros hijos también van a ser igual de mediocres. Pero si le colocamos un estándar alto, ellos van a ser mejores aún que nosotros. Entonces es una meta, es un reto que tenemos. Yahshua al resucitar, como la primicia, estaba garantizando que habría una buena cosecha, que darían buen fruto y que nunca faltaría las lluvias tempranas y tardías sobre nosotros que somos esa tierra, que somos esa cosecha. Entonces Él nos garantiza, cuando Él resucita, nos está garantizando, ustedes
van a tener fruto. En sus vidas van a producir fruto. ¿Qué significa que Yahshua fuera resucitado? Cuando Él resucita, resucita en un cuerpo glorificado. Perfecto. Antes tenía un cuerpo humano y por eso también fue probado por Hasatán. ¿Se recuerdan las tentaciones? Sí, y lo primero que le probó, ¿qué fue? Algo natural, de comida. Dile a esas piedras que se conviertan, ¿sí? ¿Era por qué? Porque Yahshua vino acá, no como Elohim, sino vino como ¿qué? Como hombre. Entonces, Él tenía un cuerpo como nosotros, obviamente sin concupiscencias ni maldad en su corazón. Yahshua vence la muerte espiritual. Adán al pecar no murió físicamente, pero sí espiritualmente. Yahshua al resucitar nos da vida espiritual. Entonces, no hay ninguna excusa si estamos andando con Él que nosotros muramos espiritualmente. Cuando Él resucita, nos da vida espiritual, nos da esa nueva vida. Vamos a Juan 11, 25. Yahshua les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y él le preguntaba: ¿crees esto? Entonces, nosotros debemos hacer una pregunta: ¿creemos esto? Si creemos en Él, que Él es la resurrección, que Él es la vida, nosotros vamos a tener vida, ¿sí? Entonces ya no tenemos que andar nosotros, aún terrenalmente no tenemos por qué andar muertos espiritualmente. No tenemos por qué andar opacados, no tenemos por qué andar llorando por lo mismo de siempre, deprimidos, nada. Si creemos que Él es la resurrección y la vida, nosotros tendremos vida. Por eso, aunque mueran, vivirán, ¿sí? Y Él primero nos da esa vida espiritual aquí terrenal. Nosotros no podemos esperar, si no hemos nacido de nuevo y si no hemos tenido esa vida espiritual acá, no la vamos a tener en la eternidad, ¿sí? La vida eterna nos la comenzamos a ganar desde acá. Por eso necesitamos que nuestra vida espiritual comience ¿qué? A despertar, comience nuevamente a cobrar vida. Dice: y todo lo que vive y creen en mí no morirán jamás. Entonces tenemos la certeza, lo que nosotros estamos creyendo y en quien estamos creyendo nos está garantizando que nunca vamos a morir, que vamos a tener una eternidad con Él. Entonces, nuestra fe, nuestra emuná, nuestra confianza en Él no es en vano. Si de pronto tú lo habías visto, ¿será que sí estoy creyendo de la manera correcta? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Aquí Él nos está garantizando que todo el que cree en Él nunca morirá, ¿sí? Entonces tenemos un motivo más para seguir creyendo y seguir esforzándonos. Yahshua se presenta como el primer fruto de la nueva Jerusalén. Él es el primer fruto para la nueva Jerusalén. Va a haber una cosecha de almas por causa de Yahshua. No significa comunidades llenas simplemente, sino una cosecha de personas salvas, resucitadas para vida eterna, levantadas, transformadas de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Entonces Yahshua está garantizando esa cosecha. Esa cosecha la garantiza. Yahshua, con su sacrificio, nos dio perdón. ¿Sí recuerdan? Hablamos de Pesach. ¿Nos dio qué? Perdón, salvación. Nos dio redención, reconciliación. A través de Hamatza nos dio purificación, santificación. Pero a través de la resurrección, a través de Bikurim, de él haber resucitado, nos garantiza que daremos fruto para vida eterna. Entonces, ¿qué? Él nos está garantizando fruto, ¿sí? Usted va a dar fruto, yo voy a dar fruto. Él nos estaba garantizando eso. Pero entonces, ¿cómo esto es posible? Recordemos que la primicia es una parte de lo que produce la tierra. Entonces, ¿la primicia qué es? Una parte de lo que está produciendo la tierra. La mayoría de nosotros no somos agricultores ni tenemos un terreno para cultivarlo. Israel tampoco tenía tierra. Cuando ellos salen de Egipto, tampoco tenían una tierra en ese momento, pero el Padre los conduce y los lleva a la tierra prometida, una tierra que daba buen fruto, pero que solamente le pertenecía a Elohim. Israel solamente era el administrador. Para nosotros,
¿Cuál es esa tierra que el Padre nos dio? A Israel les dio esa tierra prometida allá, donde ahorita están. Pero para nosotros, ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es esa tierra? Aquí terrenalmente, ¿cuál es esa tierra que el Padre nos dio? Es nuestra propia vida, ¿sí? Si estamos, a Israel le entregó esa tierra de allá donde ellos están, les entregó esa tierra prometida. Pero nosotros, lo que hablábamos ahorita, no somos agricultores, no tenemos un terreno. Entonces, ¿cuál es esa tierra para nosotros por la cual tenemos que dar fruto? O la que va a producir fruto. Esa tierra eres tú y eres yo. Somos nosotros mismos. Y mira que eso nos lo dice en Mateo 13, que es la parábola del sembrador. Y aquí en la parábola del sembrador, él se comienza a referir a las personas como una clase de tierra. Mateo 13, vamos a leerlo desde el 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, ¿quién? Yahshua salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual a 30 por uno. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En el versículo 18, más adelantico, donde él explica qué significaba esto. Porque él estaba diciendo que el sembrador lanzó la semilla, cayó en diversas clases de tierra. Pero vamos a ver aquí él a qué se está refiriendo. ¿Cuál es esa tierra? Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces cuando dice acá, cuando alguno, te está refiriendo a quién? A personas. ¿Sí? Cuando alguno es una persona, cuando alguna persona oye. Entonces nos está diciendo que esa tierra, esa tierra representa personas. ¿Sí? La tierra representa una vida, representa a aquellos que están comenzando a escucharlo a él. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces el Padre nos está diciendo que nosotros somos esa tierra. Tal vez en algún momento nosotros nos encontramos en las diversas clases de tierra. De pronto escuchábamos y la palabra, salíamos de la puerta aquí de la comunidad y se nos olvidaba. O muchas veces la recibíamos con gozo y al poco tiempo venía la aflicción y se nos iba. Pero algo muy hermoso que tenemos en Yahshua cuando entendemos lo que hemos venido aprendiendo de Pesach, de Bikurim, de Hamatza, es que Él nos convierte en una buena tierra. Él nos hace esa buena tierra. ¿Por qué nos hace buena tierra? Porque comienza a purificarnos, comienza a quitar la maldad, comienza a quitar todas esas cosas que no permitía que diéramos frutos. Entonces Yahshua nos hace buena tierra, ¿sí? Por eso necesitamos cada día creer más en Él, conocerlo más, acercarnos más a Él, para que cada día demos mejor fruto, para que cada día tú y yo nos convirtamos en esa buena tierra. Si una persona no es buena tierra, tal vez es porque no ha conocido a su maestro, porque no ha conocido realmente a Yahshua y no ha aceptado todo lo que Él ha hecho. Yahshua se refiere a la tierra como a las personas y la palabra de Elohim como a la semilla. Entonces, ¿la semilla qué es? La palabra de Elohim. Ninguno de nosotros éramos buena tierra, pero a través del sacrificio de Yahshua, Él nos convierte en buena tierra.
Esto es para que demos fruto y lo multipliquemos. Si el Padre a ti te convierte en una buena tierra, es para que des fruto y ese fruto lo multipliques. Por eso la buena tierra da fruto y produce, o sea, ¿qué? Lo multiplica. Entonces, si tú le estás pidiendo al Padre, Padre, ayúdame a hacer una buena tierra, que tu palabra quede sembrada en mi vida, que dé fruto, ¿es para qué? Para que lo multipliques. No existe una buena tierra que no produzca fruto. Entonces, analicemos. Toda buena tierra produce fruto. Yo sé que un campesino, una persona agricultora, sabe que una buena tierra produce fruto. ¿Sí? Que le puede sembrar ahí una semillita de lo que se dé en ese lugar y sabe y tiene la certeza de que va a dar fruto. Entonces, si somos tierra, si somos buena tierra, tenemos que producir fruto. Ya no hay excusas. No solo es reconciliarnos con el Padre, y esto es muy importante, porque Pesaj nos reconciliamos y es muy hermoso. Muchos se arrepienten antes de entrar a Pesaj, se restauran con el Padre, se reconcilian, vuelve el primer amor. Pero no es solo reconciliarnos con Él, ni ser solamente santos, porque entonces se restauran y se santifican. Y, soy el super santo, no cometo nada malo, cumplo todo esto. Pero realmente eso no lo es todo. ¿Sí? Eso es una parte muy importante. ¿Sí? Estamos bien con Él, somos santos, pero hay algo más. Porque así hay muchos sentados en muchas comunidades sin hacer nada. Las comunidades, las iglesias están llenas de personas reconciliadas y de personas santas. ¿Pero qué hacen? Nada. La primicia garantiza que la tierra daría fruto. Yahshua, que es la primicia, nos garantiza que daremos fruto. ¿Los frutos de quién? Del Ruach HaKodesh. Serán formados en nuestra vida. Por eso la Escritura nos dice que por los frutos los conocerán. Entonces, ¿qué estaba garantizando Yahshua al presentarse como primicia? Que iba a formar en nosotros esos frutos del Ruach. Que la tierra que eres tú, que soy yo, íbamos a dar frutos del Ruach. Y por eso la Escritura dice, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo la gente va a conocer que somos de Yahshua? ¿O cómo nosotros sabemos que una persona viene de parte de Elohim? Por los frutos. No porque hable bonito, no porque se vista de cierta manera, sino ¿por qué? Por los frutos que Él manifiesta del Ruach en su vida. Ya no tenemos excusa para no dar fruto y servir con toda nuestra vida a Él. La única excusa para que una persona no dé fruto es el pecado. Entonces, si Él nos garantiza fruto, si una persona no da fruto, ¿es por qué? Por el pecado. Es lo único que puede estorbar que la tierra dé fruto. El pecado es lo único. Entonces, ya no hay excusas en eso. Ya no hay excusas de que esperemos una temporadita, esperemos a tal cosa, espere yo me santifico más, espere yo conozco más. No, ya es tiempo. Si hemos comenzado a creer y hemos venido entendiendo lo que Yahshua ha hecho, lo que Yahshua hizo en el madero, y hemos venido entendiendo la resurrección de Él, sabemos que vamos a producir fruto. Entonces, si vemos una persona que pasan y pasan años y sigue sentada, ¿por qué cree que será? Tiene un guardado. No es porque sí. No es que pobrecito, es que tiene timidez. No, pobrecito, no, nada de eso. Ya no más pobrecitos, ¿sí? Sino que hay que entrar a mirar y aún uno mismo se tiene que comenzar a escudriñar. Venga, ¿yo por qué no estoy dando fruto en eso? Entonces uno comienza a examinar y comienza ¿a qué? A sacar lo malo. Por eso, a santificarnos, a purificarnos para poder dar ese fruto. Juan 15, 16. Nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué? El Padre nos escogió a nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos gloriarnos y no, es que yo escogí al Señor. No, eso es mentira, si hemos escuchado alguna vez eso. Él nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para que demos fruto. No se les olvide eso. Él te escogió a ti para que dieras fruto, no para que te quedaras sentado, para que toda la vida en el mismo circulito, no.
tenemos que dar fruto. Y mira qué especial que nos dice la Escritura. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. O sea, así no es que una temporadita de emociones y se me encendió el fuego y comencé a dar fruto y a los 6 meses, al año, como que bueno, se acabó el fruto. No, el fruto es que permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí hay una clave, porque mucha gente utiliza todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo da. Pero aquí, si leemos antecitos que dice, el que tiene fruto y el fruto permanece, ese es el que Padre oye y trae respuesta. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, 30, yo creo que ya muchos se la saben, no la vamos a leer, pero mira lo que nos enseña. Nos habla de 3 siervos. Recuerden, está en Mateo 25, 14, 30 para que lo estudien en la casa. Nos habla de 3 siervos. 2 de ellos multiplicaron los talentos que su señor les había entregado. Y lo multiplicaron porque entendieron que la multiplicación era por causa de Yahshua y no por las capacidades de ellos. Entonces, ¿por qué dieron fruto esos 2? Porque entendieron que a través de Yahshua venía la multiplicación. Ellos confiaron, ellos conocían a su Señor. Ellos sabían que no era por la capacidad que ellos tenían, sino por qué, la confianza que tenían en su Señor. Y nuestro Señor es Yahshua. Pero ¿qué pasó con el otro siervo, al que le dio un talento? Al cual él le dio un solo talento y no hizo nada. Este siervo nunca conoció realmente a su Señor y no entendió que la multiplicación venía a través de Yahshua y no de sus propias capacidades o limitaciones que pudiera tener. Entonces, cuando una persona, el Padre a todos nos entrega talento, nos entrega un fruto, porque eso fue lo que Yahshua garantizó, fruto en medio de su pueblo. Entonces, cuando una persona no multiplica esos frutos, es porque no ha conocido realmente a Yahshua. ¿Sí? Cuando no se multiplica lo que el Padre te ha dado, es porque nos falta, ¿qué? Conocerlo más a Él. Y entender el por qué nos lo dio, y entender que Él es el que da el crecimiento. ¿Sí? Uno puede correr, no se trata del que más corra, sino de que Yahshua es el que da el crecimiento, el Padre da el crecimiento. Vamos a Lucas 10, del verso 2. Y les decía, Lucas 10, 2, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Elohim necesita obreros, eso no se te puede olvidar. Él necesita obreros que vayan a recoger la cosecha, lo que Él ya sembró. Recordemos que la gran comisión, ¿cuál es? La gran comisión de Yahshua, que Él entregó a sus discípulos, a sus talmidín, es después de que Él resucita. En Mateo 28, 19, 20 lo podemos encontrar, donde Él le dice, vayan y hagan discípulos. Pero mira lo hermoso es que esta comisión que Él les da es después de que Él resucita. ¿Sí? Él primero los forma, los capacita y cumple todo. Cumple todo lo de Pesa, Hamatza y Bikurín. ¿Sí? Por eso les dice, Él al ser la primicia, después Él se presenta ante ellos y les dice, vayan y recojan, vayan y hagan. ¿Por qué? Porque Él ya había sido la primicia y por causa de esa primicia, Él sabía que iba a haber un fruto. Por eso les dice, vayan y hagan discípulos, bautícelos en mi nombre, ¿sí? Enséñenles a que guarden todas las cosas. Entonces mira lo hermoso, en Mateo, esta gran comisión es cuando, después de que Él resucita, ¿sí? Él estaba garantizando todo. Cuando Él muere, resucita, Él garantiza todo para su pueblo y para los hijos que le estamos creyendo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Es ir a recoger. Los que son ovejas escucharán la voz de su pastor y los seguirán. Tu trabajo es ir y recoger. Los que son, van a escuchar. Así como un día tú escuchaste, así muchos escucharán y van a seguir al Eterno. Muchos necesitan a un buen pastor. Muchas veces nosotros vemos gente dura afuera, pero realmente la gente ahorita necesita un buen pastor. Y no nos referimos a un hombre, sino necesitan conocer al buen pastor que es Yahshua, y no un evangelio de prosperidad. La gente no necesita ahorita un evangelio de ritos ni de costumbres. Ellos necesitan esta verdad
que el Padre nos ha entregado, que en Yeshua lo tenemos todo. Todo esto que vinimos aprendiendo, la preparación de estas 3 primeras fiestas, mucha gente está esperando esta verdad. Mucha gente está esperando y necesita saber que hay una persona que los perdona, que Yahshua los perdona, que Yahshua los reconcilia con el Padre, que Yahshua los quiere restaurar. Hay mucha gente que está esperando esto y el fruto ya está garantizado. Si nosotros decíamos, ¿será que sí vamos a dar fruto? ¿Será que si hoy evangelizo me va a ganar una almita o algo? Aquí Yahshua nos está diciendo, a través del ser la primicia, dice, ustedes van a dar fruto. Esa primicia garantiza una cosecha, unas almas que van a venir a Él. Por eso Elohim nos compara en el Salmo 1.3, vamos a leerlo. Serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, Él nos compara con un árbol, ¿cierto? Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, Él nos compara con ese árbol. Las aguas son las aguas del Rúa, la presencia de Él en mi vida. Y dice que damos fruto a su tiempo, que la hoja nunca cae. Pero el propósito del árbol, ¿cuál será? ¿Cuál es el propósito del árbol? Porque el Padre levanta un árbol junto a corrientes de agua. ¿Para qué? Para que dé fruto. Para dar fruto es el propósito. Para que otros vengan y coman. Si el Padre te hace a ti un árbol con frutos, es para que otras personas coman de ese fruto que el Padre está dando en tu vida. Y se sacien de ese fruto. Este es el fruto que Yahshua nos garantizó al presentarse como primicia. Entonces, Él va a comenzar a formar frutos, los frutos del Rúa en nuestra vida, y lo ha venido haciendo. Pero no es simplemente para que nos sintamos bien. Y para que ese fruto, un árbol cuando no se recoge el fruto, ¿qué pasa? Se cae en tierra y se pudre, ¿cierto? Ese fruto queda inservible. Pero si nosotros entendemos que Él nos va a dar fruto para que vayamos a otros y le demos de comer a esos hambrientos espiritualmente, entonces ahí vamos a entender realmente el propósito, por qué Él nos llamó y nos comparó como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No es simplemente tener la fuerza y la fortaleza, sino es para alimentar a otros. Y si Él te está capacitando, te está llenando de su presencia, te está direccionando, te está restaurando, ¿es para qué? Para que vayas y de eso mismo que el Padre te está dando, le entregues a otras personas. Vamos a Hechos 3, del 6 al 8. Hechos 3, del 6 al 8. Mira lo hermoso que comenzó a pasar en Hechos de los Apóstoles cuando ellos recibieron la comisión y se dejaron que el Rúa los llenara de su presencia. Mas Pedro dijo, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Elohim. Entonces aquí nos está contando que había un paralítico que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo. Y llegaron ellos y no tenían plata, pero que les dijeron, de lo que tengo te doy. Lo que ellos tenían, ¿saben qué eran? Frutos del Rúa. Eso es lo que ellos estaban dando a esas personas. A esa persona paralítica que le dieron los frutos del Rúa. Los frutos, lo que el Padre había formado en ellos, ellos le entregaron a esta persona. Estos son los frutos que nos garantizó la primicia que es Yahshua. Esos frutos son los que les vamos a entregar a ellos. Yahshua, ¿por qué sanaba? Entonces, si nos hemos preguntado eso, ¿por qué hacía tantos milagros? ¿Será porque tenía simplemente el don de milagros y sanidad? No, no era así. Era porque Él tenía los frutos del Rúa en su vida. Él tenía amor, tenía compasión. Él cuando veía a una persona necesitada, el amor, el querer ayudarlo a él, era el que lo movía a hacer milagros. Era el que lo movía a sanar a una persona. No era simplemente, como vemos ahorita, que muchas veces hacen y hacen milagros,
pero no hay frutos, no hay amor, ¿sí? Hacen el milagro, pero se le olvida realmente a esa persona espiritualmente que necesita. Entonces, Yahshua es totalmente diferente a lo que vemos en la actualidad en cuanto a los milagros. Él se movía y hacía milagros porque amaba a su pueblo y no quería que su pueblo andara enfermo, que andara en opresión, que andara en esclavitud. Por eso él se movía. Los frutos del Rúa que habitaban en él lo movían a ayudar a las personas. Y lo más tremendo es que él lo hacía aun sin así las personas no lo merecieran. ¿Sí? ¿Por qué? Y un ejemplo muy claro es de los 10 leprosos que él sanó. Sanó a 10 leprosos y solo uno vino y le dio las gracias y lo glorificó. Los otros 9, ni por las curvas. Él sabía que no iban a venir a darle gracias, claro, él lo sabía, porque él lo conoce todo. Pero aún así, el amor y la compasión por ayudarlos hizo que los sanara. Entonces nosotros, cuando vamos a ayudar a alguien, cuando vemos a una persona necesitada, nosotros hacemos lo mejor. No tenemos que mirar, ¿será que esta persona sí se lo merece o no se lo merece? Nosotros no somos quien para hacer a un lado, este sí se lo merece, este no. Nuestro trabajo es ir y comenzar a cegar. Y si son ovejas, escucharán y reconocerán a su pastor. Vamos a 1 Corintios 2, desde el verso 4. Mira lo que decía Cheliar Shaul. Primera de Corintios 2:4. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Entonces, la demostración del Rúa con el cual ellos predicaban, ¿sabe cuál era? Cuando dicen yo predico, con demostración del Rúa, ¿sabe qué era? Con demostración de los frutos del Espíritu. Eso era lo que ellos mostraban, los frutos, el amor. Esa es la predicación que el Padre anhela. No simplemente una persona que se jacte por hacer milagros o hacer prodigios, sino una persona que se ponga en los zapatos del que tiene ahí adelante y lo ayude. Eso es demostración del Espíritu, demostración del amor, de la benignidad, de la compasión. Eso es predicar con demostración del Rúa, demostrando lo que Yahshua ha hecho en nosotros, hacerlo en los demás. Y dice que de poder, predicaban también con poder. Cuando en cada una de nuestras vidas están los frutos del Rúa, ahí es cuando los dones se comenzarán realmente a manifestar y predicaremos con señales y prodigios. Entonces, si queremos ver grandes milagros, primero tienen que estar los frutos en nosotros. Y si están los frutos y comenzamos a predicar con esa demostración de esos frutos, ahí los dones se van a manifestar. ¿Y sabe por qué se van a manifestar? No para gloriarnos, sino para que esas personas sean sanas. Por ese amor que el Padre está mostrando a través de nuestra vida para ellos. Entonces, los frutos se tienen que producir en cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ver prodigios. Si usted le ha pedido, Padre, úsame en milagros, úsame en señales. Primero, preocupémonos por los frutos. Que produzcamos ese fruto que Yahshua nos garantizó al presentarse como primicia. Pero no se nos debe olvidar que todo viene por Yahshua. Eso es claro, no se nos debe olvidar que cuando el Padre nos levante, cuando el Padre comienza a usarnos de maravilla en cosas extraordinarias para su obra, no se nos debe olvidar que todo viene de Él, todo viene de Él. Yahshua, Él lo hizo todo por nosotros a través de Pesach. Entonces les voy a recordar nuevamente, Él lo hizo todo, no fue usted, no fui yo, sino Él lo hizo todo. A través de Pesach nos dio perdón, salvación, reconciliación, redención, justificación. A través de Hamatza nos santifica y nos purifica. Y a través de Bikurim nos da una cosecha y nos da frutos. Entonces Él es todo. Pero mira el gran amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Él lo hizo todo, pero Él sabía que aún en nuestras fuerzas no podíamos lograr todo esto. Por esto Él nos dio a su Ruach HaKodesh,
para que en Él lo pudiéramos alcanzar. O sea, Él nos dio todo, lo de Pesa, lo de Hamatsa, lo de Bikurim, pero Él aún así sabía, aún les falta algo. Ya hice todo, pero les falta algo. Y por eso nos entrega el Ruach HaKodesh. Por eso vamos a celebrar Pesach, vamos a celebrar Hamatsa, Bikurim, pero ahora tenemos que comenzar también a prepararnos ¿para qué? Para Shavuot, donde Él comienza a derramar de su espíritu, donde nos recuerda. No que cada año lo recibamos, porque es una vez y para siempre que Él entrega su Ruach, si es que no lo contristamos. ¿Sí? La única forma para que el Ruach se vaya a nuestras vidas es el pecado, contristarlo y que nosotros le dejamos a un lado, lo dejemos a un lado. Es la única manera para que Él se vaya. Pero el resto, Él va a acompañarnos hasta el fin del mundo. Entonces, Él lo sabía y nos entrega su Ruach. Mire, hijos, hice todo por ustedes, pero más encima, tome un ayudador. Tome esta ayuda que es el Ruach. Y vamos a Lucas 18, ya para ir terminando. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y por qué terminamos con este versículo? Este versículo lo toman muchas veces de manera incorrecta. Y se dicen, no, que es imposible para los hombres es posible para el Eterno. Entonces se ponen a hacer locuras. Pero realmente, cuando el Padre se refiere acá, para el hombre producir los frutos verdaderos del Ruach es imposible. Por eso, cuando nosotros creemos en Él, en todo lo que Él ha hecho, esos frutos comienzan realmente a manifestarse en nuestra vida. Humanamente, uno no puede amar a alguien de la manera correcta. Humanamente, yo no puedo amar a mi esposa como realmente el Padre quiere. Puedo tener un sentimiento, tal vez un poco de amor, pero ¿sabe qué pasa con el ser humano? Que todo se termina. ¿Se comienza qué? A extinguir. Pero realmente, cuando tenemos a Yahshua, cuando lo tenemos a Él, es que comenzamos a amar de la manera correcta. Entonces, ¿cómo hace una persona que tiene odio, que tiene resentimiento en su corazón porque le hicieron algo en su juventud? ¿Cómo hace para perdonar y amar? A través del Ruach. Por eso lo que es imposible para el hombre, para Él sí es posible. Entonces, eso imposible que es amar, que es ser misericordioso en nuestras fuerzas, eso que es imposible, que tal vez usted dice, no, pero es que me cuesta amar a las almas, es que me cuesta esto y aquello, ¿sabes qué? Eso es posible en el Eterno si ponemos nuestra confianza en Él y creemos en todo lo que Él ha hecho. Entonces, hemos aprendido lo que significa Bikurim. ¿Sí? Por eso en la mañana fue lo mejor de nosotros para Él. Y aquí en la tarde aprendemos que Bikurim es lo mejor de Él para con nosotros, que es Yahshua. Entonces, vemos que en estas 3 primeras festividades, algo muy importante es que esas 3 primeras festividades es el fundamento de nuestra emuná. ¿Sí? Esas 3 primeras festividades es realmente lo que nos va a sostener hasta el final. Creer en el sacrificio, en la resurrección, en toda la instrucción. Sukkot representa la relación que tenemos con Él. Por eso nos entrega su espíritu, ¿para qué? Para poder tener una relación íntima con Él. Y las últimas 3 fiestas del otoño representan algo profético, algo que viene por consecuencia de haber creído en este fundamento que es Yahshua y en el haber sostenido una relación hasta el final con el Ruach HaKodesh. Entonces, algo muy hermoso, y ya para terminar, y espero que haya quedado sembrado en sus vidas, es que Yahshua lo es todo. En Él lo tenemos todo. Cada vez que aprendemos y buscamos, estudiamos la Escritura, uno se enamora más de Él, porque en Él está todo. Entonces no se te olvide eso, no se te olvide eso. Y sea agradecido. Cuando entendemos esto, también comenzamos a dar lo mejor. Cuando los talmidín entendieron esto, ahí fue cuando ellos comenzaron a vender todo y a darlo para que muchos tuvieran este privilegio que tú y yo tenemos hoy. Porque entendieron esto, que Yahshua lo es todo y Él recompensaría en la eternidad. Entonces, vamos a darle gracias a nuestro Padre. Yo creo que en esta preparación fue diferente
a todo lo que tal vez hayamos vivido o aprendido años anteriores. Y aprendimos que ahorita cuando usted entre a estas fiestas, ya dentro de 8 días, si usted viene amargado, viene con una mala actitud, viene con una cara larga, es porque usted no entendió lo que Yahshua hizo en su vida. Tristemente, mejor no venga. ¿Sí? Suena feo decirlo, pero si usted va a venir con malas actitudes, a presentarse de una manera que no es correcta después de haber aprendido todo esto, es mejor no venga. ¿Sí? Pero si usted viene, es porque ha entendido quién es Yahshua realmente en su vida. Y venimos a ¿qué? A agradecerle, a gozarnos. Afuera, en el catolicismo, esta época la utilizan ¿para qué? Para llorar, se visten de luto muchas veces, se dan látigo, pero ya entendemos nosotros que es fiesta de libertad. Él lo hizo todo y como pueblo nos tenemos que gozar como hijos. Regocíjese en estas fiestas y si aún falta algo por sacar, hágalo. Y si lo saca, no lo vuelva a dejar entrar, que es lo más importante. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.